Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en este vídeo lo que quiero hacer es algo en lo que llevo pensando ya meses, puede que incluso un año, y al final no me había decidido hacerlo. Y es básicamente un ranking o una especie de lista del mejor jugador que ha sido seleccionado en cada puesto del draft en la NBA a día de hoy. No quiero hacer una lista histórica porque eso sería muy complejo, me metería en muchos conflictos y al final no creo que sea necesario, pero esto sí que me parece interesante para que os hagáis una idea de dónde han sido seleccionados algunos de los jugadores más conocidos y más destacados a día de hoy y de en qué elecciones en el draft ningún equipo ha conseguido acertar realmente. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Un par de cosas que quiero aclarar de toda esta lista antes de empezar. Lo primero, voy a enumerar y decir los stats del jugador más destacado en cada posición en el draft, en cada puesto, pero aquí estoy teniendo en cuenta cómo era ese jugador en su mejor año, o sea que estamos comparando jugadores actuales en su mejor año, para que por lo menos si un jugador a día de hoy ya es una sombra de lo que era, pero en 2012 era un All-Star y una estrella y no hay nadie realmente en su posición que esté cercano a su altura, tengamos en consideración a ese jugador. O sea que los jugadores tienen que estar en activo, acabar de retirarse hace un año o de no tener equipo desde hace un año, pero por lo menos estar en la zona de la NBA a día de hoy, y si es así y han sido muy buenos en su momento estarán por aquí porque al final, si no, muchas veces la lista se va a quedar muy vacía. Y una segunda cosa que quiero decir es que aparte de mencionar ese jugador principal, mencionaré un par, y sobre todo en los casos de elecciones en el draft, que veréis sobre todo aquí muy hacia el final, dado que vamos a hablar aquí de los picks 51 al 60 y los no drafeados. Hablaré también de qué jugadores muy buenos fueron seleccionados en esta posición donde posiblemente ahora mismo pues haya un vacío de poder, ¿no? Y con esto, que ya me he liado bastante, voy a empezar a hablar de los jugadores no drafeados en primer lugar antes de pasar al pick 60. Para mí a día de hoy en la NBA en activo el mejor jugador no drafeado es Fred VanVleet. Ahí hay una competición posiblemente con Christian Wood, pero Fred VanVleet, aunque tal vez no haya puesto tantos puntos por partido como este año Christian Wood con los Houston Rockets, ha jugado mucho más y como jugador me parece alguien muy completo. Esta temporada ha promediado 36,5 minutos de juego, casi 20 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias con 9,2 triples intentados y un 37% desde 3, y es verdad un 39% en tiros de campo, pero casi todos sus puntos vienen desde el triple y aún por encima es un jugador de 1,85 m que sin embargo es muy bueno en defensa y un jugador que realmente ayuda a ganar partidos. Por eso para mí VanVleet es el mejor jugador no drafeado a día de hoy, y hay unos cuantos. El segundo en la lista sería Christian Wood y luego hay varias opciones, pero está Duncan Robinson, que posiblemente por lo que está cobrando tendríamos que considerarlo el tercero, pero luego está también Robert Covington, Kendrick Nunn, Lu Dort, hay varias opciones, pero Fred VanVleet a día de hoy me parece el mejor. Pasamos ahora entonces a la elección número 60, y en el pick 60 hay un jugador que sí, teniendo en cuenta que ha estado en el entorno de la NBA y quiere volver, lo consideramos, está claro que es el mejor pick 60 actual y el mejor pick 60 de la historia, y ese es Isaiah Thomas. Isaiah Thomas en su segunda temporada con los Boston Celtics en ese año 2016-17, donde fue incluso candidato a MVP, tuvo unos números increíbles. Estamos hablando de un jugador de 1,75 m promediando 33,8 minutos de juego por partido, casi 29 puntos, menos de 3 rebotes, casi 6 asistencias, 8,5 triples intentados con un 38% desde 3 y un increíble 46% en tiros de campo. Un jugador de su altura, tirando un 46% en tiros de campo, finalizando cerca del aro en muchas ocasiones, es algo realmente único, y es que Isaiah Thomas en ese momento con 27 años de edad era imparable. Hablando de jugadores que han sido seleccionados con el pick 60, aparte de él, la lista se vuelve bastante más pobre. Está Sam Merrill y luego tenemos a Kostas Antetokounmpo, que ya no está en la NBA desde el final de esta temporada, pero como mínimo era un jugador que había sido seleccionado con el pick número 60 y que estaba en la NBA, cosa que no pueden decir otros. La elección 59 es posiblemente de las más pobres porque solo hay un jugador, ese jugador es Jalen Harris, que tuvo un año de novato el año pasado muy interesante y ahora está baneado por un año por tema de drogas y está en la liga italiana, o sea que no hay nadie, pero bueno, Jalen Harris en su único año con los Raptors, donde jugó no mucho, unos 13 partidos, promedió 13 minutos de juego con 7 puntos, un rebote y una asistencia, con casi 3 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 47% desde 3. Estos son números muy buenos para un pick 59 en su primer año en la NBA, pero tenéis que tener en cuenta que jugó pocos partidos y aún por encima ni siquiera está de vuelta esta próxima temporada por un tema de que lo han baneado básicamente. Los Raptors aún tienen sus derechos y si volviera a la NBA el año siguiente sería para Toronto y puede que acabe siendo un jugador interesante, pero aparte de él no hay ni un solo jugador activo en la NBA a día de hoy que fue seleccionado con el pick 59, así que no ha habido mucho éxito en esa elección. Pasamos al pick 58 y aquí sí que tenemos un jugador de verdad de la NBA en Abdel Nader. Tal vez no sea increíble, pero alguien seleccionado en este pick que aporta minutos en un equipo que de hecho llegó a las finales de la NBA y en cierto modo hasta lo echó en falta porque estaba lesionado en playoffs, es desde luego un robo con esta elección. Abdel Nader esta temporada con los Suns promedió casi 15 minutos de juego
juego, 6,7 puntos, 2 rebotes y menos de una asistencia, con casi 2 triples intentados, un 49% en tiros de campo y un 42% desde 3. Nader es un alero de 1,96 m con una envergadura increíble, 2,16, de la que yo no era consciente, y 27 años de edad. Tal vez su mejor temporada podría haber sido la anterior con los Thunder, pero está más o menos ahí, así que he decidido dejarlo en este año con los Phoenix Suns, y es eso, un jugador de la NBA. Y hay un par de jugadores en la NBA, aparte de Abdel Nader, que fueron seleccionados en este pick y siguen todavía en la liga y me parecen interesantes, en Miye y Paul Reed. Miye fue una elección de hace un par de años de los Utah Jazz y el año pasado jugó minutos, y Paul Reed acaba de destacar una vez más en Summer League, fue el pick del año pasado, la elección 58 de los 76ers, y creo que va a acabar siendo un jugador interesante, pero a día de hoy Abdel Nader es el mejor de los tres. La elección 57 es una de las más tristes, donde no hay nadie. El único jugador que he metido ya con calzador, porque como mínimo es un jugador en la NBA a día de hoy, aunque no sé si lo será este próximo año, es Jordan Bond, que lleva un par de años en la liga, estuvo el primer año en los Pistons, este año pasado en los Orlando Magic, apenas jugó, y es que sus números fueron en unos, creo que 13 partidos o 14 partidos con los Orlando Magic, 14 minutos de juego por partido, 4 puntos, 2 rebotes, un poco más de una asistencia, 2 triples intentados, un 43% en tiros de campo y un 31% desde 3. Es un defensor sólido, tiene 23 años de edad y todavía puede seguir mejorando, pero al final es un base un poco pequeño que tiene mucho que mejorar si quiere mantenerse en la liga, así que no tengo mucha confianza en Jordan Bond. Pero si retrocedemos al pasado, aquí sí que hay un par de históricos relativamente recientes que fueron seleccionados en este pick. El más destacado y el que estoy seguro de que aún si profundizo hasta el origen del draft de la NBA no va a ser superado es Manu Ginobili, que con el pick 57 es una auténtica locura. Los Spurs, lo veremos a lo largo de este vídeo y de los vídeos siguientes, han dominado mucho en elecciones tardías en el draft, pero es que Ginobili en el 57 es algo realmente sorprendente, que solo está a la par de Isaiah Thomas en el pick 60 en lo que es valor tan tardío en el draft en este vídeo. Y luego también Marcin Gortat, un jugador que acabó siendo un jugador sólido en la NBA y un titular durante bastantes años con los Washington Wizards especialmente, fue seleccionado en este pick. Pasamos a la elección número 56 y esta, al igual que la 57, no tiene nada destacado a día de hoy, pero no tiene la suerte de tener a un Manu Ginobili o ni siquiera un Marcin Gortat en el pasado reciente. Y al final, el único jugador en activo a día de hoy en la NBA drafteado con esta elección, no estoy incluyendo a los jugadores de 2021 porque todavía no sabemos si jugarán o no o qué serán, pero el único jugador en activo es Grant Riller, que fue drafteado el año pasado por los Charlotte Hornets, y ya no están los Hornets, pero le han ofrecido a 76ers un contrato de 2 bandas. El año pasado en Charlotte, en los partidos que aún jugó como 20, pero no jugó nada, promedió 4 minutos de juego por partido y 2,6 puntos, que son muchísimos puntos para ese tiempo de juego. Menos de un rebote, 0,4 asistencias, 0,6 triples, un 67% en tiros de campo, ok, apenas jugó, y un 50% desde 3. Al final, Grant Riller venía de ser un anotador de élite en la liga universitaria, muy maduro, con 23 años de edad, tiene ahora 24, y es un jugador que tal vez acabe siendo alguien interesante desde el banquillo para algún equipo, pero tiene un tamaño limitado, no es muy bueno a nivel defensivo, al final lo que hace es anotar, y habrá que ver cómo evoluciona su carrera, si es que tiene una carrera relativamente longeva. Pero hay un jugador que sí que fue seleccionado en este pick hace ya muchos años y que tuvo una carrera muy longeva y por eso es el más destacable de aquí, y ese es Amir Johnson. Amir Johnson jugó 14 años en la NBA y era un center o ala pivot en su momento, incluso creo que era ala pivot porque eran otros tiempos, ¿no? Atlético y sólido a nivel defensivo, que no hacía mucho más, pero bueno, 14 años en la NBA no son ninguna broma y ya le gustaría mucho a estos jugadores, así que vendría siendo el mejor pick 56 en la historia más reciente, ¿no? Llegamos a la elección número 55 y aquí hay un jugador en activo bueno. Y ese es Patty Mills. Patty Mills, otra vez, un jugador de los Spurs. Este todavía no se ha retirado. Se acaba de ir a los Brooklyn Nets ahora, pero es un jugador de los Spurs. Es un jugador increíble en la NBA, todavía mejor en el baloncesto FIBA. Este año lideró a Australia a un bronce olímpico. Y estamos hablando de alguien que siempre ha sido un jugador microondas, ¿no? Uno de esos jugadores que salen especialmente del banquillo, aunque en ocasiones sea titular. Anota puntos y no hace mucho más, pero lo que hace lo hace muy bien. Y es que Patty Mills, a nivel de números estos últimos 2 años, estamos ante las temporadas en las que más ha anotado, pero creo que su mejor año fue 2013-14, el año en que los Spurs ganaron ese anillo contra los Miami Heat, porque en la temporada regular tuvo unos números realmente increíbles. No jugó ni 19 minutos de juego por partido y promedió 10 puntos con 2 rebotes y casi 2 asistencias, 4 triples intentados con un 43% desde 3 y un 46% en tiros de campo. Eso es ofensiva instantánea y lo demás son tonterías. 19 minutos de juego y 10 puntos con muy buena eficiencia, con 25 años que tenía en aquel momento Patty Mills, con el pick 55 es un valor muy alto. Y hablando de otro jugador en activo, que es como mínimo un jugador, está Tyton Moore, que también fue seleccionado en este pick. Jugó este año en los Phoenix Suns, aunque no aportó mucho, y de hecho no tiene equipo para esta próxima temporada y puede que se haya terminado su carrera, pero tiene una carrera decente y bastante longeva, así que es digno de mención. Y por último está Kyle Guy, que, bueno,
Fue drafeado hace un par de años por los Kings, ha saltado de un equipo a otro. Los Kings ya no lo mantienen a día de hoy, estará buscando equipo, pero en Virginia, en la liga universitaria, era muy bueno y es un jugador que tal vez consiga hacerse un hueco en algún lado como triplista, básicamente. Llegamos ahora a la elección número 54 y aquí hay un jugador muy claro que de hecho es un jugador reciente y que lo está haciendo muy bien y sigue evolucionando en Shake Milton. Shake Milton con el pick 54 no es ninguna tontería porque estamos hablando de un jugador que aporta minutos en el equipo que tuvo el mejor récord de la temporada regular en la conferencia este en los Philadelphia 76ers. Su mejor temporada fue esta 2020-21 y estamos hablando de un jugador que en su tercer año promedió 23 minutos de juego, 13 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias con 3 triples intentados, un 45% en tiros de campo y un 35% desde 3. Con sus 24 años de edad, 1,96 m de altura y 2,12 de envergadura, creo que Shake Milton va a ser un jugador decente por bastantes años. Y hablando de jugadores seleccionados en este pick que podrían ser interesantes, está Cassius Stanley, que fue el pick del año pasado, un jugador muy atlético de los Pacers que no es nada de momento, pero tal vez acabe siendo eso, una especie de especialista defensivo con algo de capacidad de tiro de 3 y sigue mejorando, pero no me sorprendería que lo perdamos de vista muy pronto. El pick 53 es uno de los peores de todos, ya sea hablando de jugadores actuales o de jugadores relativamente recientes, porque solo hay un jugador y fue el pick 53 del año pasado y ni siquiera estamos seguros de cuánto va a durar en la NBA, pese a que a mí me guste bastante. Ese jugador es otro Cassius Winston, que es un jugador que era muy bueno en Michigan State, un base que jugó 4 años en la universidad y fue drafeado por los Washington Wizards y de momento está en un rol muy secundario, un contrato dual. No estoy seguro al 100%, pero creo que lo han mantenido un contrato dual un año más y al final es un base de 1,85 m de altura y 1,96 m de envergadura con ya 23 años de edad, que es muy bueno operando en el pick and roll, un buen tirador y un buen pasador, pero de momento está lejos de tener un rol real en la NBA, dado que esta temporada pasada en los pocos partidos que jugó promedió 4,5 minutos de juego, 2 puntos, menos de medio rebote, media asistencia, 0,8 triples intentados, un 42% en tiros de campo y un 47% desde 3. Aparte de esto, no hay ningún jugador destacable en este pick, así que pasamos a la elección número 52, donde sí que tenemos un par de jugadores prometedores, jóvenes, que creo que van a ser jugadores en la NBA por bastantes años, y el más destacado fue el pick del año pasado de los Houston Rockets, que realmente compraron con dinero y les salió muy bien, porque estamos hablando de Kenyon Martin Jr., el hijo de Kenyon Martin. Su padre fue el primer pick del draft, él fue el pick 52. No sé si conseguirá estar a la altura de su padre, que no fue ni mucho menos el mejor primer pick del draft de la historia, pero fue un buen jugador en la NBA por muchos años, pero su primer año con los Houston Rockets ha sido realmente interesante. Es un alero muy atlético, que aún por encima ha demostrado algo de capacidad de tiro de 3, y si mantiene esa capacidad atlética y aún por encima tira de 3 y es capaz de defender, va a ser un jugador muy útil. Kenyon Martin esta temporada con los Houston Rockets promedió casi 24 minutos de juego, 9 puntos, 5 rebotes, casi un tapón, 2,1 triples intentados con un 51% en tiros de campo y un 37% desde 3. Y estamos hablando de un chaval de solo 20 años de edad, 1,98 m de altura, 97 kilos de peso, que realmente es muy atlético y creo que va a tener un impacto en la NBA por bastantes años. Y hay un par de jugadores interesantes más en este pick 52 a día de hoy en la NBA. El más destacado, aparte de él, con el que tuve alguna duda pero lo he decidido dejar por detrás, es Jalen McDaniels, el hermano mayor de Jaden McDaniels. Este es el jugador de los Charlotte Hornets, que no es tan bueno como su hermano pequeño, pero es un jugador de 23 años muy versátil a nivel defensivo, que creo que va a ser capaz de tirar de 3 y que me parece que va a acabar siendo un jugador realmente útil y con una carrera longeva. Y luego está también Edmond Sumner, el jugador de los Pacers, que es un jugador en la NBA, que está jugando minutos en los Pacers, lleva ya unos cuantos años en la NBA y ese es un jugador más pequeño pero atlético y que hace su trabajo de base escolta de manera decente, y eso con el pick 52 sigue siendo muy buen valor. Y ya para finalizar este vídeo vamos a hablar de la elección número 51, donde tenemos a un jugador sólido, un base titular muy bueno como el jugador más destacado, y es que el mejor pick 51 de la historia reciente es Monte Morris, el jugador de los Denver Nuggets, que es alguien realmente muy seguro con el balón en las manos, un jugador que no pierde el balón nunca y que hace bien su trabajo básicamente. Monte Morris en su mejor temporada está a la par un poco con la de este año, pero creo que fue un poco mejor en 2018-2019, donde promedió 24 minutos de juego por partido, algo más de 10 puntos, 2 rebotes, 3,6 asistencias con muy pocas pérdidas. Monte Morris lidera siempre la NBA o está en la cima de la NBA en ese ratio de pérdidas asistencias, 2,8 triples intentados con un 49% en tiros de campo y un 41% desde 3. Morris tiene sus limitaciones a nivel defensivo, mide 1,88 m y no es especialmente fuerte o atlético, pero ha ido evolucionando hasta convertirse en un muy buen base suplente, uno de esos jugadores que podrían aportar y encajar en cualquier equipo, y eso con el pick 51 es mucho valor para un equipo como los Denver Nuggets, que gracias a eso tienen a Monte Morris atado por bastantes años y a un precio bastante módico. Y por destacar a un par de jugadores más con este pick 51, Giannis Antetokounmpo, el hermano de Giannis, es un jugador que a día de hoy posiblemente está en la NBA, o muy probablemente está en la NBA por ser hermano de quien es, pero es verdad que fue eso, un jugador seleccionado en el draft en la elección 51 que jugó un poco en los Knicks y ahora como mínimo está jugando en el equipo que ha ganado el anillo y
juega algunos minutos, es más un jugador que da ánimos desde el banquillo y muy enérgico, pero se ha ido desarrollando y ahora mismo es un alero jugable a nivel defensivo durante 10 o 15 minutos por partido, y eso es más que la mayoría de picks 51. Y luego quiero destacar que BJ Boston este año fue seleccionado con este pick y es un jugador que por potencial y talento podría ser el mejor pick 51 de la historia, pero de momento habrá que ver si gana peso, habrá que ver si es capaz de jugar en la NBA y es muy pronto para meterlo por encima incluso de Thanasis Antetokounmpo a día de hoy. Y bueno, con esto hemos terminado ya con la primera parte de este vídeo, que tendrá que tener 6 partes porque si no sería infinito. Y nada, comentadme abajo qué os ha parecido, si os ha gustado, y nada, espero que os haya gustado obviamente y que tengáis un buen día. Adiós.